Muy bien, buenas noches, estudiantes. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Para ello, vamos a recordar un poquito del tema de la semana, del día de ayer, ¿sí? Y se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Sí, dicen. Muchas gracias. Sí, licenciada. Perfecto. ¿Qué recordamos del término dictadura que vimos el día de ayer? ¿Qué recordamos de ese término dictadura? Dictadura militar de los que La formación de los gobiernos del poder del legislativo y jurídico. Que interrumpa Ya. la libertad. Someter a un grupo de personas. Someter a un grupo de personas, muy bien, someterlo. Violación de los derechos humanos. Violación de los derechos humanos, perfecto. Era un gobierno totalitario. Un gobierno totalitario, ¿no es cierto? Para nosotros recordar también el tema, el término dictadura, vamos a culminar de ver el video que estábamos el día de ayer y que no lo hicimos porque ya se nos terminó el día de la hora. Que nos quedamos más o menos en el minuto 3. ¿Ya? Para recordar un poco del día de ayer, como quien retroalimentamos y preguntamos con cada uno. 61, valiéndose de presidentes títeres. Perú, con el dictador Juan Velasco Alvarado, desde 1968 a 1975, promovió reformas de carácter nacionalista y de izquierda. En 1975, el llamado Tacnazo, golpe de Estado promovido por el general de división Francisco Morales Bermúdez, puso en la presidencia a quien prosiguió el régimen militar con medidas más atemperadas. Ecuador, con Guillermo Rodríguez Lara, desde 1972 hasta 1976. Fue un político y agricultor ecuatoriano. Fue el hombre fuerte y dictador de Ecuador durante un lapso de casi 4 años, tras el derrocamiento pacífico de José María Velasco Ibarra. Colombia, con el general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Fue militar, ingeniero civil y político que tras un golpe de Estado al titular Laureano Gómez, ocupó la presidencia de Colombia. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes obras de infraestructura. Nicaragua, con el dictador Anastasio Somoza García entre 1936 y 1956. Fue el último miembro de la dinastía somocista, luego de su padre y hermano, que ejerció el poder dictatorial en Nicaragua desde 1934. Venezuela, con el general Marco Pérez Jiménez desde 1953 hasta 1958, año en el cual es quitado del poder por un golpe de Estado, perpetrado por sectores descontentos dentro de las mismas Fuerzas Armadas del país. Brasil, en el año de 1964 se produce un golpe de Estado con el derrocamiento del gobierno de Hugo Goulart. Se inicia una dictadura que durará hasta 1985. Castelo Branco con otros líderes militares, sostuvieron la idea que la dictadura militar debería ser transitoria y que el mando político habría de devolverse a los civiles lo antes posible, aunque con las garantías necesarias de que a la izquierda brasileña, en su variante socialista o comunista, no se le permitiera acceder al poder. Consecuencias: violencia en contra de los derechos humanos. Surgen problemas de desempleo, analfabetismo, desnutrición y mortalidad infantil. La tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre la actividad de los opositores. Muy bien. Con lo que ustedes recordaron del término dictadura y complementado el término del término, lo que culmina, la culminación, perdón, del video, yo voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Sí se puede observar la pantalla compartida, ¿no es cierto?, en la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Sí, dicen. Muy bien. Voy a preguntar específicamente a Marco Guncay.
con lo que vimos ayer, el día de ayer con la presentación y que yo les iba explicando la parte de dictadura, ¿ya? Con la culminación del video, con lo que ustedes ya recordaron, ¿qué es para usted, qué era o qué comprendía o qué recordaban ustedes por el término dictadura? Marco, ¿las dictaduras obtienen el poder por la fuerza, falso o verdadero? Verdadero. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Una característica de un estado, de un gobierno dictador es que las dictaduras se obtienen el poder por la fuerza, ¿no es cierto? Mediante un golpe de, ¿cómo le Estado. conocemos a este evento? Golpe de Estado. Golpe de estado. Muy bien, Marco. Vamos ahora con otra persona. Vamos, Susana Tenorio. Susana, ¿está por ahí? Ya, Susana. A ver, dictadura es vivir en sujeción escrita a las decisiones del pueblo, falso o verdadero. Para usted, de lo que usted recuerde, para usted, ¿qué es dictadura? Es vivir en sujeción, quiere decir bajo el poder, bajo el dominio estricto de las decisiones del pueblo, falso o verdadero, Susana. Falso. Falso. ¿Por qué, Susana Pérez? Porque la veo dudosa. ¿Por qué? Está lloviendo mucho, estaba entrecostado, sí, es más, estaba atenta a los rayos que está cayendo. Ah, está con su internet mal, ya. No hay problema, Susana. Vamos a complementar con alguien más de sus compañeros, ¿ya? Vamos a ver. Javier Jara, ¿usted está de acuerdo con Susana? Ella nos dice que es falso, que la dictadura es vivir en sujeción estricta a las decisiones del pueblo. Ella nos dijo que es falso. ¿Está de acuerdo o es para usted verdadero? Es falso porque el pueblo está viviendo bajo una dictadura de un gobierno. Muy bien. ¿Por qué? Porque dictadura es falso esta determinación, porque dictadura es vivir en sujeción o bajo dominio estricto a las decisiones del gobierno o del gobierno dictador o del estado dictador, ¿sí? Entonces es falso por esta palabrita. Ya, muy bien, hay que estar atentos a las palabras. Vamos, tenga la bondad, Mayra Paladines. Sí, licenciada. Ya, Mayra. La oposición puede ser causa de... Nosotros vimos en la última parte del video qué le pasaba a la oposición, ¿sí? Si se recuerda usted, pero ahora yo le pregunto, ¿falso o verdadero? ¿La oposición puede ser causa de persecución y encarcelamiento por parte del gobierno dictador? Sí, sí es verdadero. Sí, es verdadero. Vimos nosotros qué es lo que les pasaba e inclusive vimos ahora en la última parte del video que hablaba de un evento o qué es lo que le hacían a las personas para que puedan ellas decir en qué están en contra, por qué están en contra, cómo se les llama a ese evento, a ese momento, cuando Los torturaban. les torturaban, ¿no es cierto? La oposición era torturada cuando querían saber algo que tal vez el gobierno dictador les consideraban algo que estaba en contra de ellos, ¿sí? Y culmino, por favor. Vamos a ver a alguien que no me haya participado mucho. Elena Rojas. Elena, Sí, licenciada. en una dictadura, ¿sí hay separación de poderes? Sí, licenciada. Sí, segurísima. Sí. Ya, muchas gracias, Elena. ¿Quién me dice? ¿Estamos bien? ¿Es verdadero que sí hay separaciones de poderes en una dictadura? Dicen, creo que no hay. No, Creo que no, licenciado. Dictadura es está. un solo poder. Eso es dictadura, creo. un solo poder. No, licenciado, creo que es un solo poder. Exacto. Solo cuando ya está a punto de salir de la dictadura. En una dictadura no hay separación de poderes, por lo tanto, en esta afirmación es falso. En este último tema es falso.
¿Por qué? Porque en una dictadura no hay separación de poderes. En una dictadura, como alguien dijo por ahí, se hace un solo poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. ¿Por qué? Porque es un pueblo, es un gobierno dictador, ¿sí? Es un gobierno dictador en la cual así exista el poder legislativo con las mejores leyes, con las mejores dictámenes. A ellos no les interesaría porque es el hecho de que es un gobierno dictador. Perfecto. Hemos recordado entonces sobre el tema del día de ayer. Ahora vamos a hablar sobre de la dictadura a la democracia. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó? ¿Tuvieron que hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Pero para nosotros hablar de democracia necesitamos comprender qué es democracia. El día de ayer ya me decían ustedes qué es la democracia. A ver si alguien me recuerda qué es democracia para usted. Libertad de expresión. Libre, libertad. Ser libre es una libertad de expresión, ¿verdad? Vamos a ver etimológicamente. ¿Qué significa etimológicamente? Es decir, el significado de la palabra, de su palabra como tal. A ver, demo, ¿qué significa? Cracia, ¿qué significa? Sí, etimológicamente. Y posteriormente veremos democracia como tal en su significado. ¿Qué es en sí democracia? Etimológicamente, democracia, hablamos primerito en término griego, ¿sí? Su origen griego se le concede su aparición y acentuación en los países de Occidente. De tal modo, democracia quiere decir kratos, poder, ¿sí? Y demos, del pueblo. Ese es su significado etimológico, es decir, a ver esta palabra, ¿qué significado tiene? ¿Desde dónde, de qué origen tiene esta palabra? ¿Sí? ¿Ya? Hago un paréntesis aquí, nos habla como origen griego, en Grecia es donde se da por primera vez el término de democracia, ¿sí? Ellos aplican la parte o lo que es una democracia. Por lo tanto, si decimos que kratos es poder y demos es del pueblo, se usa desde ese momento esta palabra se entiende como un sistema de gobierno en la cual la autoridad suprema recae ¿sobre quién? El pueblo. El pueblo. Sobre el pueblo. Pueblo, muy bien, sobre el pueblo, que es muy diferente a lo que vimos en la clase anterior y lo que recordamos el día de hoy, el término de dictadura militar, en la cual todo el poder recaía ¿sobre quién? Sobre el gobierno Militar. o estado dictador, ¿no es cierto? En este caso, Una niña tranquila, guau. en este caso de la democracia, es un sistema de gobierno en la cual la autoridad suprema recae sobre el pueblo, es poder del pueblo, ¿ya? Hablando sobre su origen, nace en Atenas en el siglo, ¿qué siglo es este y cómo se leen estos términos? A ver, recuérdenme. Siglo Antes de Cristo. Muy bien, nace en Atenas en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasa en la Edad Media? ¿Sí? En la Edad Media, la democracia, desaparece por un momento por el surgimiento de las monarquías. ¿Qué son las monarquías? Monarquías son los religiosos. Más que religiosos, señor Guachamín, ¿qué son las monarquías? ¿Qué serán esto de las monarquías? Unos. ¿Persona que guía? ¿Solo guía? Pues las dictaduras creo que es similar a eso. Por ahí vamos. En el término de monarquías hablamos de que gobiernos o pueblos o grupos de personas en las cuales se sitúan en un alto nivel de dominio hacia las otras personas, ¿sí? Ahí hablamos de monarquías. Entonces, en esta línea de tiempo, esta es una línea de tiempo para que usted vaya observando, ¿sí?
nos habla principalmente cuándo nace el término democracia o la democracia en sí como un hecho. Nace en Atenas, ¿no es cierto?, en el siglo V antes de Cristo. Luego, en la Edad Media, la democracia desaparece por el tema del surgimiento o por el tema de las monarquías, como ellos estaban llevando una vida dentro de una sociedad, ¿sí? En el siglo XVIII vuelve el tema de la democracia. ¿Con qué? Con la expansión de ideas libertarias y de una cultura democrática, es decir, de una cultura en la cual el pueblo sea quien gobierne el Estado o la nación, ¿sí? Para llegar a la actualidad, en la cual la democracia se la denomina ahora como una democracia representativa, ¿sí? Una democracia representativa, es decir, un sistema más utilizado en el mundo para así dirigir los designios de las naciones, ¿sí? Entonces, hemos hablado etimológicamente de la democracia, hemos visto lo que es cuál es su origen de la democracia en esta línea de tiempo. Y veremos ahora cuáles son las formas de expresión de la democracia. Tenemos dos formas de expresión. Cuando hablamos de dictadura, de la dictadura a la democracia, no es solo el hecho de decir, muy bien, dejamos de ser un pueblo dictador y ahora vamos a ser un pueblo democrático, un pueblo en el cual el pueblo intervenga, un pueblo, no. Sino hablamos también de formas de expresión de la democracia. ¿Cuáles son estas dos formas? Tenemos dos formas la forma de gobierno y la forma de vida, ¿sí? Esta forma de gobierno pertenece a el pueblo y se alcanza por decisión popular. Ejemplo de una forma de gobierno o de alcanzar algo de democracia mediante decisión popular. Denme un ejemplo. Para que un pueblo Ahora las diga, elecciones. perfecto, las Entonces, elecciones, ¿cierto? Las votaciones, el sufragio, el tema de cuando nosotros vamos a ir a, por ejemplo, ya se nos avecina el tema de las elecciones en Ecuador, ¿no es cierto? Esa es una forma de gobierno o una forma de expresarse la democracia en el gobierno en la cual el pueblo es quien toma las decisiones, ¿sí? Para ver quién les va a dirigir, para ver quién les va a gobernar, pero de manera democrática. ¿Cuándo sería o cuándo dejaría de ser una decisión popular? ¿Cuándo dejaría de ser democrática? Señorita, una Cuando se pregunta. volviera una dictadura. Una dictadura. Dígame, señor Guachamín. O sea, la parte de donde estaba la democracia es el representante, como ser es el que entra, ¿no? Como ser eso, quiere ser la democracia que representa al pueblo, ¿no? Exactamente, nosotros, pero nosotros somos los que decidimos Sí, o quiénes sea, van a entrar a que nos gobiernen, pero nosotros. ya. Aquí en esta parte aplica mucho el término de que, a ver, el pueblo es quien tiene el poder, porque recuerde, democracia, el poder del pueblo, el pueblo es quien tiene el poder ¿para qué? Para elegir una forma de gobierno, ¿sí? Ya, gracias, señorita. Ese señor Guachamín, el pueblo es quien tiene la decisión en ver quién le va a gobernar y cómo le va a gobernar. Por eso se hace referencia a aquello de esas formas de expresión de la democracia. Yo les preguntaba a ustedes, ¿cuándo una forma de expresión de la democracia o dejaría de ser democrático en una decisión popular? Elsa me había respondido cuando un pueblo se busque o se haga dictador. ¿Cuándo más? Cuando ya dejan Cuando de nuestros haber gobernantes no diagnósticos cumplen lo electorales. que el pueblo está pidiendo, ¿no? O lo que el pueblo eligió. Ya, muy bien, sí. Se supone que el pueblo, por decisión popular, ¿no es cierto? Por decisión del pueblo como tal, decidió una forma de gobierno democrática en la cual ellos le eligieron muy bien. Yo elijo, yo doy mi voto por tal gobierno porque veo que tiene
todos tiene las pautas, tiene nuevas iniciativas, tiene las maneras en cómo generar fuentes de empleo, ¿no es cierto? Pero si eso, todo lo que yo vi en un principio, cambia cuando yo ya elegí como tal para que ese gobierno sea el que guíe a las riendas del Estado, ¿no es cierto? Cambia y se va por todo lo contrario, llega a ser una forma de expresión antidemocrática, ¿sí? Antidemocrática. ¿Por qué? Porque no se está respetando la decisión ¿de quién? Del pueblo. Del pueblo, ¿no es cierto? Porque no se está respetando como tal la decisión del pueblo. Licenciada, perdón. Dígame, señora Aranuca. Usted ahorita que habla sobre el respeto, en este caso pongamos estas elecciones que hubo la vez anterior del 7 de febrero, yo pienso que no hubo, o sea, digamos, pienso, ¿no? De que a lo mejor no hubo el respeto en las votaciones por parte de lo que votamos nosotros. O sea, supuestamente los votos dice que se han traspapelado, los votos se han ido por un lado, que, o sea, ha habido tantas configuraciones en cuestión de la votación que hubo, y razón por la cual había un fraude en las votaciones. ¿Qué me podría decir sobre eso? Entonces ahí el respeto totalmente perdido. Ganaría el que... Pueblo. No sé, o sea, sí, más o menos puedo explicarle, licenciada. Claro, señora Lanuca, verá, con respecto a lo que sucedió, obviamente, muy aparte del partido al que usted siga, muy aparte a la decisión a la que usted esté tomando ahora para las elecciones o la que ya tomó, ¿no es cierto? Lo que pasó es bueno, con todo lo que vimos, que pudimos observar, porque no es solo lo que nos dijeron, ¿no es cierto? No es solo el tema de lo que vimos quizás en las noticias, es lo que nosotros pudimos analizar o palpar o lo que nos pudieron comunicar es que ahí se demostró una parte en la cual la decisión del pueblo como tal no se respetó o no se dejó como tal de que no se aplicó la parte de la democracia, ¿sí? Porque prácticamente fue una decisión que impuesta, fue una decisión en la cual se nos obliga o se nos obligó a que tengamos solo ciertos candidatos quizás a favoritismo de alguien o de algo, ¿sí? Pero, Una pregunta. dígame usted, Guachani. O sea, ahí prácticamente fue lo que se habló ayer, ¿no? La dictadura Sí. militar, francamente, ¿no? Exactamente. Lo que sucedió, hablaríamos de un ejemplo de dictadura Los altos mandos ya. en los altos mandos en los cuales tomó la decisión de nosotros, pero por cuenta de ellos, ¿sí? Ya. No llegando a casos extremos como tal, como una dictadura. Por ejemplo, a ver, si fuese ya un 100% de un gobierno dictador, hablaríamos que en esa misma noche ya nos hubiesen comunicado un ganador en presidencia, ¿ya? Eso sería un ejemplo de un gobierno dictador en un 100%, ¿sí? Ya nos hubiesen dicho, no, aquí nosotros, es más, de hecho, ni siquiera nos hubiesen llamado ¿a qué? A elecciones, a votaciones, a sufragar, ¿sí? Partamos desde ahí. Ni siquiera nos hubiesen llamado, entonces, por lo tanto, ahí sí sería un gobierno 100% dictador. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Fue el tema de que no se respetó la decisión del pueblo. Con lo que pasó, con lo que sea o no sea, pero bueno, a lo que llegamos, a lo que los medios de comunicación nos informaron, fue que el tema no se decidió. Es decir, se hizo un acto antidemocrático al no respetar la decisión del pueblo. Para nosotros, porque nosotros estábamos eligiendo una forma de gobierno, una forma de expresión de la democracia como tal. ¿Participamos? Sí.
Muy bien. Un 50% de democracia, participamos sí en las elecciones. ¿Pero se respetó la decisión popular? No. No. No se respetó la decisión popular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra forma de expresión de la democracia? ¿Cómo se puede expresar la democracia? Es mediante una forma de vida. Es decir, ¿cómo? Hablar de democracia como forma de vida es estar en paz y armonía, sin discriminación, en ejercicio de todos los derechos. ¿Qué quiere decir en ejercicio de todos los derechos? Un pueblo que aplica democracia hace que un pueblo goce de todos los derechos a los cuales o por los cuales lucharon antiguamente. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿ya? Nosotros estamos estudiando en este momento, ¿verdad? ¿Cuándo dejaría de ser una forma de vida antidemocrática? Perdón, ¿cuándo dejaría de ser una forma de vida democrática y llegue a ser un hecho antidemocrático? Cuando, por ejemplo, nosotros digamos, a ver, no, en la básica intensiva A van a asistir solo los estudiantes que viven en el centro de la ciudad. Solo ellos tienen acceso a esta educación en la básica intensiva A. El resto de estudiantes no van a poder acceder a esta educación. ¿Es una forma de expresión democrática? Sí. No. 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 No, Eso es antidemocrático. Antidemocrático. Es un hecho antidemocrático, porque si yo estoy diciendo que como forma de expresión de la democracia dentro de forma de vida es estar en paz, en armonía, sin discriminación, en ejercicio de todos los derechos, yo estoy vulnerando dos cuestiones aquí. Primerito, en que estoy negando el derecho a estudiar a personas, ¿sí? Y segundo, estoy en el tema de discriminación, a que porque las personas vivan lejos ya no tienen derecho a un estudio, a acceder a un derecho que es de manera obligatoria para las personas. Es un derecho para mí que yo tenga el acceso a una educación, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de forma de expresión de democracia como forma de vida. Como forma de gobierno vimos un ejemplo, ¿cierto? En el tema de votaciones, elecciones, de la parte política, económica, ¿sí? Pero como forma de vida, hablamos en el tema de derechos, en el tema de no vivir en una sociedad discriminatoria, en el tema de que también habla democracia, en vivir en paz y en armonía dentro de una sociedad, ¿sí? Hablaremos también sobre la democracia en Ecuador, ¿sí? Desde una sociedad excluyente de 1830 a una plurinacional del 2008. ¿Qué significa el término excluyente? ¿Qué será un estado excluyente? Separar. Separado, Separar a alguien. separado. Muy bien. ¿Alguien dijo algo más y no, justo hablé y no le escuché? Excluyente también, digamos que era de la sociedad alta, que solo ellos tenían derecho a estudiar y la clase baja no. Muy bien, perfecto. En esta parte de democracia es indispensable conocer cómo se aplicó la democracia en el Ecuador. Desde donde nos dice, desde un estado excluyente, ¿sí? De 1830 a un estado plurinacional. Y ya vamos a ver por qué este tema entra aquí dentro, se habla hablar de democracia, por qué entra este plurinacionalismo del Ecuador. Ojo aquí, la Constitución de 1830 vinculaba el derecho de la ciudadanía exclusivamente ¿a quiénes? Solo a los de la élite, es decir, a los que estaban Más arriba. en la parte alta, en la cúpula, Los en la de parte... pocas palabras. ¿Se acuerdan ustedes acuérdense siempre de la pirámide jerárquica?
los que estaban siempre a la cabeza de la pirámide, ¿ya? Y negaba esta élite o el derecho a la ciudadanía, porque antes era aquello. Usted, si no es ahorita, por ejemplo, a ver, ahora toda persona desde que nace es un ciudadano, se considera un ciudadano. No, antes no era así. En 1830 el derecho de la ciudad a una ciudadanía solo era para la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otra. ¿Como quiénes? Como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres, y la mayoría, y quienes eran la mayoría de la población. Ellos no eran considerados como ciudadanos. Por tanto, no tenían derechos ni civiles ni políticos. ¿Sí? Dentro de derechos civiles ni políticos es en las cuales, a ver, ellos no podían sufragar, los que eran considerados, no eran considerados ciudadanos no podían sufragar, las mujeres no podían sufragar. Para ser ciudadano usted tenía que abonar un cierto porcentaje de dinero, ¿sí? Y a partir de ciertos años, eso fue al transcurso de las constituciones, de cómo se iba actualizando las constituciones en Ecuador, ¿no? Hablando democráticamente. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX, con el imperio y dominio de los criollos y mestizos. ¿Se acuerdan de los criollos y mestizos? ¿Quiénes eran los criollos y mestizos con dinero? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan del proceso de colonización? ¿Recuerdan? Pero después de que cuando ya nos logramos independizar, cuando ya los españoles perdieron poder, ¿quiénes quedaron al mando? Los hijos de los españoles. Los hijos de los españoles, ¿no es cierto? Los criollos, como les Que son digamos nacidos aquí. Exacto, los criollos, los mestizos con dinero. Ellos eran los únicos ciudadanos en aquella época. Este tipo de democracia, más bien dicho, lo que ustedes acabaron de escuchar y lo que está proyectado, ¿es democrático? ¿O fue democrático? No. Para nada. Ellos eran manipulados por los que tenían más mando nomás. Exacto, para nada fue democrático todos estos actos, negar derechos para las personas que estaban en sujeción a otras, en los cuales el derecho a la ciudadanía, esto no fue para nada actos democráticos. ¿Qué es lo que pasa con la democracia en 1895 aquí en el Ecuador? Se instauró lo que es un nuevo modelo de Estado moderno, democrático. Aquí ya surge un poquito el tema de la democracia en el Ecuador. Y laico, ¿sí? Y laico. ¿Cuándo es laico? ¿Qué es un pueblo laico? Cuando la iglesia se separa del Estado. Se separa del Estado y en la cual a nosotros o las personas o los civiles ya no nos inculcan mucho el tema de una educación evangelizadora, en una educación en la cual sobre la iglesia, ¿sí? Aquí ya da un pasito hablando de democracia en la cual ya no nos dejan a un lado este sometimiento a la iglesia. Se crea el registro civil, que fue una autoridad estatal que reconocía, ¿qué cosa reconocía? Los derechos. Identidad. Derechos de la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía. Recién en 1895, hablando de democracia, por primera vez los miembros de las mayorías excluidas, ¿quiénes eran las mayorías excluidas? ¿Quiénes eran las mayorías excluidas? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Los trabajadores, los obreros, los agrícolas, las mujeres. Todos ellos eran las mayorías excluidas. Estos fueron reconocidos como ciudadanos, y lo cual es un acto democrático. Y pudieron ellos votar o sufragar, como usted comprenda,
pudieron educarse, acceder a una educación, pudieron trabajar en el sector público y privado, cosa que era negado antes con la Constitución de 1830, ¿ya? Y también ellos podían acceder a un divorcio a través de lo que es el registro civil. ¿Qué pasa en cambio con la Constitución del 2008? Y con referente al término de democracia, ante las revelaciones, ante lo que son plantaciones indígenas, de que no existen estas reivindicaciones, es decir, estas normativas económicas y sociales en las cuales solo se tomaba en cuenta el grupo de élite, que sean también, estas pidieron también el reconocimiento y el respeto a sus singularidades identitarias, porque recuerden ustedes, democracia es también ¿qué? Un país libre de ¿qué? De expresión. No, aparte. Opinar. ¿Libre de qué? Y hacer lo que quiera. No, si hablamos de Discriminación. Eso, muy bien. Si hablamos de respeto a singularidades identitarias, hablamos de un respeto a un país libre de discriminación. Eso también es democracia, ¿sí? Esto es lo que promovió la Constitución del 2008 en el Ecuador, hablando en términos de democracia. Por lo tanto, con la recién en el 2008 se reconoce este planteamiento y se declara al Estado ecuatoriano como ¿qué? Como multicultural. Nacional. Plurinacional. Y plurinacional. Plurinacional. Es decir, respetando el planteamiento de la democracia. ¿Sí? Respetando el planteamiento de la democracia. En lo que corresponde a la democracia. También hablamos nosotros, ya después de este recorderis de la democracia en el Ecuador, hablamos también de una democracia social y una democracia política. Una democracia social y democracia política, ¿qué es? Es una forma política de gobierno y a la vez es una forma de vida y de convivencia, como habíamos visto hace un momento en las formas de expresión de la democracia, que era una forma de vida y una forma de gobierno, ¿ya? En la cual se aplican principios y valores que le dan forma a la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Un gobierno no puede hablar o no puede decir que es democrático cuando no aplique principios y valores dentro de la vida de su población, ¿sí? Vámonos un poquito más, no tan a nivel global, vámonos un poquito más, vamos a reducir. A ver, con el mismo ejemplo. Si yo digo que, bueno, a pesar de que se distinguen los grupos de las personas que vivan lejos, las personas que viven en el centro, yo no tomo en cuenta aquello y yo quiero aplicar la democracia. Y de igual forma les invito a todos los estudiantes de la básica intensiva a participar dentro de las clases y que no queden excluidos ningún grupo. ¿Estoy aplicando aquí una democracia social y una democracia política? Sí aplico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, por dos situaciones. Porque estoy decidiendo yo no negar un derecho y en lo cual no estoy faltando yo los principios y valores de la democracia como tal. ¿Sí? ¿Cuándo también nosotros podemos tener o hablar de una democracia social y una democracia política? Es, por ejemplo, vivir la igualdad en todas sus formas. ¿Qué querrá decir esto de vivir la igualdad en todas sus formas? Todos tenemos que ser iguales
todos ser iguales y que no haya una diferencia entre nosotros. Y sabernos Bien. respetar entre todos. Respetos con todos los demás. Respetan todos los demás, ¿no es cierto? También hablamos de una democracia social y una democracia política cuando reconocemos la diversidad social. Yo aquí, a ver, sin faltar el respeto a nadie. Yo no puedo decir, a ver, Anita, usted porque vive allá muy lejos, yo no le voy a dar clases a usted, Anita, es más, se me queda excluida de la clase. Ya. Eso no está eso no es un acto democrático. ¿Por qué? Porque no estoy siendo ni igualitario y no estoy respetando ni reconociendo la diversidad social de mi curso, ¿verdad? Discriminación, eso, ¿no, señorita? Exactamente, lo que yo estoy aplicando más bien son actos discriminatorios, más no una democracia, ¿ya? Por ejemplo, también nosotros podemos ejercer la solidaridad y ayuda mutua. Eso es democracia. Al ejercer nosotros una solidaridad, al estar para apoyar a los compañeros o a ustedes en sus barrios, en los hogares, ahí también aplicamos la parte de la democracia. ¿Cuándo es un pueblo democrático también? Cuando trabaja por la redistribución, no por la distribución, sino por la redistribución de la riqueza. Porque ya vemos que si un pueblo está distribuido, a ver, de un 100%, el 70% tienen acceso a todos los servicios básicos, acceso a una buena vida, acceso a una educación de excelencia, acceso a una educación privada. Y aún así quizás tienen algo más, pero vemos que el 40% quizás tenga muy pocos acceso a los servicios básicos, o es una población carente de educación. Esa distribución que ya está hecha, un gobierno democrático tiene que hacer ¿qué? Una redistribución, ¿sí? Redistribuir todo lo que el otro pueblo, el grupo mayoritario, aventajado aparentemente, tiene para el resto de la población. Eso es un Estado democrático. ¿Cuándo es una democracia o aplicamos la democracia también? Cuando motivamos la participación ciudadana en la vida política. ¿Por qué será, o por qué la palabra, el término de motivar? Si yo digo que para mí, si yo, el sufragio, el voto es, ¿qué? Secreto. Un derecho. Puede ser secreto. Es un derecho, ¿no es cierto? Es un derecho. Un derecho. Pero es un derecho, pero sin embargo, si usted no desea, no lo hace, ¿no es cierto? No lo hace, pero sin embargo, un pueblo democrático tiene que motivar a que la ciudadanía participe también en la vida política, en el tema de sufragios, en el tema de intervenir en la cual yo opine, porque se supone que si democracia es gobierno del pueblo, un gobierno democrático permite que quien le dio el poder para que llegue a gobernar a ese estado o nación, permite que dé a conocer todas sus inquietudes, todas sus adversidades, todas sus necesidades, qué es lo que le pasa, qué es lo que le está pasando al pueblo. Esa es una motivación, ese es un acto democrático. Respetar a la naturaleza. ¿Qué tiene que ver el respeto de la naturaleza con actos democráticos? Cuidando el medio ambiente, Respetar al medio ambiente. Respetando al medio ambiente, pero ¿qué tiene que ver con la democracia? Yo sí respeto al medio ambiente, pero ¿qué tiene que ver con la democracia? Son las leyes que le protegen mediante las personas del medio ambiente. Ya,
cuando hablamos de democracia como forma de vida, ¿se acuerdan las dos formas de expresión de la democracia? Hablábamos de forma de gobierno y como forma de vida, en la cual en las formas de gobierno, de vida, perdón, hablamos de principios y valores dentro de una sociedad. Entonces, el respeto a la naturaleza es también, o debe ser, más que es, debe ser un acto democrático. Democrático y valor. Respeto a la naturaleza. Y todos estos ejemplos de aquí que hemos puesto en los cuales nosotros podamos sobrellevar el tema de la democracia, se le conoce también como el buen vivir. Hablar de democracia es que una persona tenga un buen vivir. Y no solo, pues toda una población entera. ¿Sí? Hablando en este término de democracia. Y vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué tal les pareció el tema? ¿Comentarios? ¿Dudas? Muy interesante, licenciada. Interesante, licenciada. Noticia, licenciada. Muy importante.